La vasta inmensidad del océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. De sus profundidades depende la vida tal como la conocemos, regulando el clima, generando oxígeno y albergando una diversidad biológica que supera con creces la de cualquier otro ecosistema. A pesar de su importancia, conocemos apenas una fracción de lo que allí habita. Se estima que más del 80% del océano aún no ha sido explorado de manera sistemática y que cada año descubrimos nuevas especies, mientras miles más permanecen ocultas, invisibles bajo capas de oscuridad y presión. Los científicos han catalogado cerca de 230.000 especies marinas, pero algunos cálculos sugieren que podrían existir hasta 2 millones aún sin descubrir. Cada expedición, cada inmersión en aguas profundas, revela criaturas que redefinen los límites de lo posible. Desde seres que emiten su propia luz en las tinieblas abisales, hasta colosos de carne y tentáculos que han inspirado leyendas durante siglos. Hoy te invito a sumergirte en un recorrido fascinante. Exploraremos animales capaces de cambiar su forma y color a voluntad, criaturas que retienen su juventud eternamente, peces tan pesados que desafían las leyes de la flotabilidad, y seres que han desarrollado estrategias de supervivencia tan extraordinarias que parecen pertenecer a otros mundos. También conoceremos las adaptaciones más extremas del abismo, los comportamientos más ingeniosos, las alianzas más sorprendentes y los gigantes más esquivos de las profundidades. Nuestro viaje comienza aquí, en el umbral entre la superficie conocida y los misterios insondables del océano. En las cálidas aguas tropicales de Indonesia, entre las arenas movedizas de los lechos marinos, existe una criatura capaz de desafiar incluso la imaginación más audaz. Se trata del pulpo mimético, uno de los maestros indiscutibles del camuflaje en el reino animal. Esta especie, cuyo nombre científico es Taumoctopus mimicus, fue oficialmente descubierta en 1998, aunque probablemente llevaba siglos perfeccionando su arte sin testigos humanos que pudieran comprender su prodigiosa habilidad. El pulpo mimético no solo cambia su color o su textura para fundirse con su entorno, como hacen muchos otros cefalópodos. Va mucho más allá. Es capaz de adoptar la forma, el comportamiento y los movimientos característicos de al menos 15 especies diferentes, todas ellas peligrosas o poco apetecibles para los depredadores de su entorno. Este repertorio de disfraces no se limita a una reacción instintiva. El pulpo mimético escoge de manera consciente qué criatura imitar en función de la amenaza que percibe a su alrededor. Cuando se siente en peligro, puede deslizarse por el lecho marino, estirando 2 de sus tentáculos hacia atrás y aleteando suavemente con el resto del cuerpo, imitando a la perfección una serpiente marina altamente venenosa. Esta ilusión no solo engaña a los depredadores, sino que incluso podría disuadir a otras serpientes de atacar. En otras ocasiones, despliega sus brazos por completo, exhibiendo un patrón de rayas y moviéndose de forma ondulante para simular a un pez león, conocido por sus afiladas aletas venenosas. También puede aplanar su cuerpo contra el fondo arenoso y desplazarse de forma lateral, convirtiéndose en un lenguado o pez plano, que muchos depredadores evitan por su capacidad de escabullirse rápidamente. No existe en la naturaleza otro ejemplo de un animal que pueda cambiar entre tantas imitaciones distintas en tan poco tiempo. Para lograrlo, el pulpo mimético utiliza un control muscular extraordinario, manipulando no solo la coloración de su piel gracias a células especiales llamadas cromatóforos, sino también alterando su estructura corporal mediante la contracción precisa de sus músculos. Esta coordinación milimétrica entre forma, color y movimiento crea una ilusión tan convincente
que engaña tanto a depredadores como a presas potenciales. Pero la genialidad de este pulpo no se detiene en su capacidad para imitar especies individuales. Observaciones recientes sugieren que elige qué disfraz adoptar en función del tipo de amenaza que enfrenta. Si su enemigo natural es un pez depredador que teme a las serpientes, simulará ser una serpiente marina. Si el peligro es otro cefalópodo territorial, tal vez opte por aparentar ser un pez león. Esta toma de decisiones implica un nivel de procesamiento sensorial y de comportamiento mucho más complejo de lo que tradicionalmente se atribuye a los invertebrados. El entorno donde vive, principalmente fondos arenosos y arrecifes del sudeste asiático, le proporciona el escenario perfecto para desplegar su repertorio teatral. A diferencia de otros pulpos que dependen de cuevas o refugios fijos, el pulpo mimético es un vagabundo. Deambula por amplias áreas, adaptándose continuamente a cada nuevo desafío que encuentra, improvisando su camuflaje con una versatilidad que parece casi consciente. Curiosamente, el pulpo mimético no posee veneno ni defensas físicas imponentes. Su única arma es la confusión que puede sembrar en las mentes de quienes lo acechan. Engañar a los sentidos, generar duda, aprovechar el miedo instintivo de otros animales hacia especies peligrosas. Ese es su verdadero poder. En un medio donde la velocidad o la fuerza bruta suelen dictar la supervivencia, este pequeño pulpo eligió la astucia como su mejor defensa. Su descubrimiento, relativamente reciente, ha impulsado nuevas investigaciones sobre la inteligencia de los cefalópodos, un grupo de animales que ya había demostrado habilidades notables en cuanto a memoria, resolución de problemas y aprendizaje. Cada nuevo estudio sobre el pulpo mimético añade matices a nuestra comprensión de la inteligencia animal, cuestionando las líneas tradicionales que separan a los vertebrados superiores del resto del reino animal. Más allá de la ciencia, la existencia del pulpo mimético toca una fibra cultural profunda. Durante milenios, los humanos han creado mitos sobre criaturas capaces de cambiar de forma para adaptarse o engañar. El pulpo mimético encarna de forma literal esas viejas leyendas. Nos recuerda que, en el mundo natural, la transformación no es solo un recurso narrativo, sino una estrategia vital, perfeccionada a través de millones de años de evolución. Observarlo en acción, ver cómo un ser tan aparentemente sencillo puede transformarse en una medusa, un pez plano, una serpiente o un cangrejo venenoso con fluidez absoluta, es presenciar un despliegue de creatividad instintiva tan elegante como cualquier obra de arte humana. Y aún quedan misterios. No sabemos exactamente cómo aprende a imitar tantas especies distintas. ¿Es un comportamiento innato, grabado en su código genético, o es capaz de observar y replicar patrones visuales a lo largo de su vida? ¿Puede ampliar su repertorio si se enfrenta a nuevos depredadores? Estas preguntas siguen abiertas, y cada inmersión de los investigadores en su hábitat ofrece la posibilidad de nuevos descubrimientos. El pulpo mimético no es solo un maestro del camuflaje. Es una prueba viviente de que la inteligencia, la adaptabilidad y la innovación no son exclusivas de los grandes cerebros mamíferos. Son cualidades que la evolución ha sabido sembrar y perfeccionar incluso en las profundidades del océano, en la forma de un pequeño pulpo que, al cambiar su rostro, cambia también nuestra forma de entender la vida misma. La naturaleza, en su infinita variedad, a veces elige caminos inesperados para conservar la vida. En el corazón de los lagos de México, el axolotl, esa criatura sonriente y enigmática, alcanzó la fama por su capacidad de conservar rasgos larvales en su forma adulta, un fenómeno conocido como neotenia. Aunque el axolotl es un habitante de agua dulce, el océano también guarda ejemplos silenciosos de esta estrategia evolutiva,
donde criaturas marinas han elegido deliberadamente no crecer del todo. En las profundidades abiertas del océano, donde el alimento es escaso y la competencia feroz, algunas especies han encontrado en la neotenia una ventaja definitiva. Los larváceos, pequeños organismos gelatinosos emparentados lejanamente con los vertebrados, son uno de los ejemplos más sorprendentes. Estos seres diminutos, que apenas superan unos pocos milímetros de longitud, retienen durante toda su vida las características de una larva, a pesar de alcanzar la madurez sexual. Flotan libres en la columna de agua, encerrados en estructuras mucosas que ellos mismos segregan, conocidas como casas de filtración, a través de las cuales tamizan partículas microscópicas para alimentarse. Mientras sus parientes adultos, las ascidias, viven adheridos a las rocas del fondo marino, estos larváceos prefieren la ligereza, la movilidad perpetua. En esencia, eligieron nunca completar su metamorfosis. Esta decisión evolutiva, tomada hace millones de años, los liberó de las restricciones del sedentarismo y les permitió conquistar el espacio abierto de los océanos, un territorio vasto y cambiante que premia la adaptabilidad. La neotenia marina no se limita a criaturas tan etéreas. En los confines abisales, donde la presión aplasta los huesos y la oscuridad es total, algunos peces han retenido adaptaciones juveniles como ojos sobredimensionados, cuerpos gelatinosos y aletas extendidas, características que en otros ambientes serían descartadas al madurar. En su mundo de tinieblas y escasez, la juventud eterna no es un accidente, sino una respuesta precisa a un entorno que recompensa la eficiencia y la flexibilidad por encima de la complejidad estructural. Más allá de lo biológico, esta forma de existencia plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza misma de la madurez. En tierra firme, crecer implica especializarse, endurecerse, renunciar a posibilidades en favor de funciones concretas. Bajo el agua, en cambio, algunos organismos han prosperado manteniendo abiertas las puertas de la juventud, conservando una plasticidad que les permite adaptarse mejor a cambios impredecibles. En términos evolutivos, esta estrategia no es una simple anomalía, sino una manifestación de éxito. Retener la forma larval ha permitido a especies enteras colonizar nichos ecológicos inaccesibles para sus contrapartes adultas. En un sentido profundo, se han convertido en arquitectos de su propio destino, eligiendo permanecer en un estado que combina la eficiencia de la juventud con la funcionalidad de la madurez reproductiva. El océano, con su inmensidad y su dureza, no premia la rigidez. Premia la capacidad de cambio, la renuncia a las reglas establecidas cuando es necesario. En este contexto, el fenómeno de la neotenia no solo resulta comprensible, sino admirable. Nos recuerda que crecer no siempre es la mejor opción. A veces quedarse en un estado de potencialidad abierta es la forma más sabia de prosperar. Así, mientras el axolotl nada plácidamente en las lagunas mexicanas, sus equivalentes marinos vagan invisibles en los abismos y en los pliegues de los océanos, recordándonos que en la evolución, como en la vida, existen múltiples formas de llegar lejos. No siempre creciendo, no siempre cambiando radicalmente, sino a veces resistiendo la tentación de dejar de ser quien uno es. Mientras algunas criaturas marinas optaron por permanecer pequeñas y móviles como estrategia de supervivencia, otras eligieron el camino opuesto: crecer hasta convertirse en auténticos gigantes flotantes. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta filosofía evolutiva se encuentra en el enigmático pez luna, conocido científicamente como mola mola. Una criatura que, en muchos sentidos, parece un error de la naturaleza, una anomalía tan extraordinaria que desdibuja los límites de lo que consideramos normal en el reino animal. El pez luna
ostenta el título de ser el pez óseo más pesado del mundo. Un adulto puede llegar a pesar más de 2.000 kilogramos, el equivalente a un automóvil pequeño. Y, sin embargo, a pesar de su volumen colosal, su cuerpo parece incompleto, como si hubiera sido cortado de manera abrupta en la parte posterior. Su forma es aplanada, casi circular, con una altura y una longitud que en ocasiones son casi equivalentes, otorgándole un perfil inconfundible. Lejos de ser un nadador eficiente, el mola mola se desliza por el océano de forma pausada, impulsándose con grandes aletazos de sus aletas dorsal y anal, que vibran de manera sincronizada como las alas de un pájaro torpe. Carece de una cola verdadera, sustituyéndola por una estructura peculiar conocida como clavus, una suerte de timón redondeado que le ayuda a mantener el rumbo. Pero su lentitud no lo hace vulnerable. Su tamaño descomunal y su piel gruesa, de hasta 15 centímetros de espesor, le ofrecen una armadura natural contra la mayoría de los depredadores. Solo los tiburones grandes, las orcas y algunos leones marinos se atreven ocasionalmente a atacarlo, generalmente dirigiéndose a las zonas más blandas, cerca de su boca o aletas. La dieta del pez luna es otra de sus rarezas. Se alimenta principalmente de zooplancton gelatinoso, como medusas, sifonóforos y salpas, criaturas de escaso valor nutricional. Para compensar esta dieta pobre en calorías, el mola mola debe consumir cantidades ingentes de alimento diariamente, filtrando enormes volúmenes de agua y desplazándose grandes distancias en busca de bancos de presas flotantes. Su crecimiento es igualmente asombroso. Al nacer, un pez luna es apenas más grande que la cabeza de un alfiler, midiendo apenas unos milímetros. En pocas palabras, multiplica su masa corporal en un factor de más de 60 millones a lo largo de su vida. Este fenómeno representa uno de los mayores aumentos de tamaño conocidos en el mundo animal desde el nacimiento hasta la adultez. Uno de los comportamientos más curiosos del pez luna es su hábito de flotar de lado cerca de la superficie del océano, como si estuviera tomando el sol. Esta extraña postura, que desde arriba puede hacer que se confunda con un objeto flotante o incluso con un cadáver, tiene varias posibles funciones. Una teoría sugiere que lo hace para termorregular su cuerpo tras inmersiones profundas en aguas frías. Otra hipótesis plantea que se expone de esta manera para atraer aves marinas que picoteen los numerosos parásitos adheridos a su piel, especialmente alrededor de sus aletas y ojos. De hecho, el pez luna puede albergar más de 40 especies diferentes de parásitos en su cuerpo, lo que le convierte en un verdadero ecosistema flotante. A pesar de su imponente tamaño, el pez luna es una criatura de una vulnerabilidad desconcertante. Las colisiones accidentales con embarcaciones, las redes de pesca y la ingestión de plásticos flotantes representan amenazas letales para esta especie. Su movilidad limitada y su tendencia a frecuentar zonas costeras aumentan su exposición a estos peligros, haciéndolo un recordatorio viviente de cómo nuestras actividades superficiales pueden alcanzar incluso a los gigantes más profundos. La reproducción del mola mola también está envuelta en misterio. Se sabe que una hembra puede liberar hasta 300 millones de huevos en una sola temporada, una cifra que supera la fertilidad de cualquier otro vertebrado conocido. Esta estrategia, basada en la producción masiva de descendencia, refleja la dura realidad del océano abierto, donde la mayoría de las larvas no sobreviven a las primeras etapas de vida. Curiosamente, el pez luna no es una criatura de un solo hábitat. Si bien suele verse en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, también realiza migraciones verticales impresionantes, descendiendo a profundidades de hasta 600 metros durante el día y ascendiendo nuevamente a la superficie durante la noche,
siguiendo los movimientos del zooplancton. Estos viajes diarios, aparentemente tranquilos, son en realidad una lucha constante por encontrar alimento y evitar a los depredadores. Desde la antigüedad, el mola mola ha desconcertado a los marinos que se lo encontraban flotando inmóvil en alta mar. Para algunos, su forma extraña y su apariencia fantasmal alimentaron relatos de monstruos marinos. Para otros, era simplemente una presencia inquietante, un recordatorio de que en el océano las reglas que conocemos pueden doblarse hasta el absurdo. Hoy la ciencia comienza a desentrañar los secretos de esta criatura singular. Se le estudia no solo como un gigante extraño, sino como un indicador de la salud de los ecosistemas marinos, dado su papel en las redes tróficas de alta mar y su sensibilidad a los cambios en las poblaciones de medusas y en la contaminación. El pez luna nos enseña que la grandeza en la naturaleza no siempre adopta formas elegantes o poderosas. A veces, la grandeza se presenta en la forma de un inmenso disco a la deriva, lento pero resistente, extraño pero esencial, flotando entre las olas como un testimonio de la diversidad infinita del océano. A medida que nos adentramos en las zonas más profundas del océano, donde la luz solar desaparece por completo y la presión alcanza niveles que aplastarían cualquier estructura humana, encontramos criaturas que parecen pertenecer a otro mundo. Una de ellas, temida y admirada a partes iguales, es el rape abisal. Este extraño pez ha llevado las adaptaciones extremas al límite, transformándose en un símbolo de la resiliencia en los ecosistemas más hostiles del planeta. El rape abisal, también conocido como pez diablo de las profundidades, habita a profundidades que oscilan entre los 1000 y los 4000 metros. Su apariencia es, para el ojo humano, grotesca. Una boca gigantesca repleta de dientes afilados como agujas, un cuerpo blando y amorfo, y, emergiendo de su cabeza, un apéndice flexible que termina en una pequeña bombilla bioluminiscente. Este órgano, llamado esca, es su herramienta de caza más efectiva. Gracias a bacterias simbióticas que producen luz, el rape utiliza esta linterna viviente para atraer a sus presas en la oscuridad perpetua. Pequeños peces y crustáceos, confundidos por la tenue luminosidad, se acercan demasiado y en un movimiento súbito y violento, el rape los engulle enteros en una fracción de segundo. Su boca es desproporcionadamente grande en relación al tamaño de su cuerpo, permitiéndole tragar presas incluso mayores que él mismo. Su estómago, elástico y extensible, está diseñado para aprovechar cualquier oportunidad de alimentación, algo crucial en un ambiente donde la comida puede ser escasa durante días o semanas. Sin embargo, si hay algo que hace aún más extraordinario al rape abisal, es su peculiar estrategia reproductiva. En el brutal vacío de las profundidades, encontrar pareja no es tarea sencilla. Para solucionar este problema, la evolución les ha dotado de un mecanismo extremo y único en el reino animal: el parasitismo sexual. El macho, mucho más pequeño que la hembra, a veces apenas una décima parte de su tamaño, está diseñado exclusivamente para buscarla. Una vez que la encuentra, muerde su piel y, poco a poco, sus tejidos se fusionan. Los sistemas circulatorios de ambos animales se conectan y el macho pierde su autonomía por completo. Su cuerpo se reduce a una simple bolsa de esperma viviente que la hembra puede utilizar cuando necesite fertilizar sus huevos. Esta fusión no es una casualidad. Es una adaptación precisa y extrema a un entorno donde los encuentros entre individuos son tan improbables que cualquier oportunidad debe ser aprovechada hasta sus últimas consecuencias. En algunas especies, una sola hembra puede portar hasta 6 machos fusionados a su cuerpo,
garantizando así su reproducción en uno de los hábitats más implacables de la Tierra. A nivel fisiológico, el rape abisal también presenta adaptaciones sorprendentes. Su cuerpo está formado en gran parte por tejidos gelatinosos y de baja densidad, lo que le permite flotar en la columna de agua sin gastar apenas energía. Su metabolismo es extremadamente lento, una necesidad en un ambiente donde el alimento es un lujo, no una certeza. Y sus ojos, aunque relativamente pequeños, están adaptados para captar los escasos destellos de bioluminiscencia que otros organismos producen en la oscuridad total. La bioluminiscencia, de hecho, no es solo una herramienta de caza para el rape abisal. Es parte de un lenguaje silencioso y sutil que recorre las profundidades. Algunos científicos creen que las diferentes especies de rape pueden reconocer a sus congéneres gracias a patrones específicos de luz, una forma de comunicación primitiva pero vital en un entorno donde los sentidos convencionales, como la vista o el olfato, resultan ineficaces. Más allá de su biología extrema, el rape abisal ha capturado la imaginación humana desde su descubrimiento. Su aspecto monstruoso ha inspirado mitologías modernas, desde relatos de monstruos marinos hasta apariciones en literatura y cine, donde representa el terror de lo desconocido, de aquello que escapa a nuestras reglas y comprensiones. Pero en realidad, el rape no es un monstruo, es un sobreviviente, un testimonio viviente de cómo la vida se adapta, resiste y florece incluso en las condiciones más desafiantes. En los últimos años, las tecnologías de exploración remota han permitido filmar a estos seres en su hábitat natural, mostrando escenas de caza y comportamiento que durante siglos solo pudimos imaginar. Cada nueva imagen del rape abisal en acción no solo amplía nuestro conocimiento biológico, sino que también despierta una profunda admiración por la tenacidad de la vida en las profundidades. Ver un rape flotando en la oscuridad, moviendo su luminaria con movimientos sutiles, esperando pacientemente a su próxima presa, es contemplar la encarnación misma de la adaptación evolutiva. No importa cuán inhóspito sea el entorno, cuán insuperables parezcan los desafíos. Donde haya un resquicio de posibilidad, la vida encontrará el modo de seguir adelante. Y en el frío abismo, a miles de metros bajo la superficie, el rape abisal sigue cazando, sigue viviendo, demostrando que incluso en los lugares más imposibles, la luz, aunque débil, nunca se apaga del todo. En las gélidas aguas del Atlántico Norte y del Océano Ártico, oculto en la oscuridad de las profundidades, se desliza uno de los seres más longevos y enigmáticos de nuestro planeta. El tiburón de Groenlandia, una criatura casi fantasmal, representa una de las historias de vida más largas jamás registradas en el reino animal. Su sola existencia nos invita a reflexionar sobre el tiempo de formas que pocos otros seres vivos logran hacerlo. Este tiburón puede alcanzar longitudes superiores a los 7 metros y pesar más de 1000 kilogramos. Sin embargo, a diferencia de sus parientes de aguas más cálidas, su desplazamiento es lento, majestuoso, casi perezoso. Se estima que nada a una velocidad promedio de apenas 1 kilómetro por hora, una lentitud que ha llevado a que algunos lo apoden el tiburón dormido. Pero esta lentitud no es un defecto, es una adaptación refinada a un entorno donde la energía es un recurso precioso, donde las temperaturas rondan apenas unos pocos grados sobre el punto de congelación. Durante siglos, el tiburón de Groenlandia permaneció envuelto en el misterio. Solo en fechas recientes, mediante avanzadas técnicas de datación, utilizando radiocarbono en los núcleos de sus lentes oculares, los científicos descubrieron algo asombroso. Algunos individuos de esta especie pueden superar los 400 años de vida.
Esto significa que había tiburones de Groenlandia nadando silenciosamente en el mar mientras Shakespeare escribía sus obras, mientras Galileo observaba los cielos, mientras civilizaciones enteras florecían y caían en tierra firme. Este fenómeno de longevidad extrema se debe en parte a su metabolismo inusitadamente lento. Cada uno de sus procesos vitales, desde el crecimiento hasta la reproducción, transcurre a un ritmo glacial. Se calcula que un tiburón de Groenlandia tarda más de 150 años en alcanzar la madurez sexual. Es un proceso evolutivo de paciencia infinita, un contrato con la vida a largo plazo que parece ignorar la urgencia que caracteriza a tantos otros seres. La biología de este tiburón está impregnada de rarezas. Su carne, altamente tóxica si se consume cruda, contiene concentraciones elevadas de trimetilamina, un compuesto que le permite sobrevivir a las temperaturas extremas del Ártico. Sin embargo, este mismo compuesto produce un olor penetrante y un sabor intensamente amoniacal, lo que no impidió que, tradicionalmente, los pueblos inuit desarrollaran métodos de fermentación para hacerlo comestible, en una práctica que revela la profunda relación cultural entre el ser humano y los extremos del océano. En cuanto a su visión, el tiburón de Groenlandia suele tener los ojos nublados por parásitos copépodos que se adhieren a su córnea, probablemente afectando su capacidad visual. Se ha teorizado que esta relación parasitaria, aunque aparentemente perjudicial, podría aportar alguna ventaja inesperada, como atraer presas hacia el tiburón mediante bioluminiscencia emitida por los propios parásitos, aunque esta hipótesis aún no se ha demostrado de forma concluyente. Su dieta es tan intrigante como su fisiología. Aunque se mueve con torpeza, se han encontrado restos de focas, peces grandes y hasta osos polares en los estómagos de algunos ejemplares. No queda claro si estos tiburones cazan activamente o si se alimentan principalmente de carroña, pero todo apunta a una estrategia oportunista. En las profundidades heladas, cualquier fuente de alimento es un regalo demasiado valioso como para desperdiciarlo. Este tiburón también nos recuerda que a veces la vida se mide no en la velocidad del latido, sino en su constancia. Mientras la mayoría de los seres vivos compiten por desarrollarse, reproducirse y morir en cuestión de años o décadas, el tiburón de Groenlandia se desliza a través de los siglos, imperturbable, casi inmortal en comparación. Verlo moverse en las grabaciones submarinas es como observar un fragmento del pasado, una criatura que ha visto cambiar el mundo más veces de las que podemos imaginar, sin prisa, sin ruido, ajeno a las tormentas de la historia humana. La existencia del tiburón de Groenlandia nos obliga a replantear nuestra percepción del tiempo y del éxito biológico. No siempre triunfa el más rápido, ni el más fuerte. A veces, triunfa el más paciente, el que sabe resistir con dignidad, navegando las corrientes del océano y de la historia, siglo tras siglo, en el silencioso latido de las profundidades. En los rincones más remotos del océano, donde la presión es tan descomunal que aplastaría cualquier estructura humana convencional, viven criaturas que parecen diseñadas no solo para resistir, sino para prosperar en condiciones que, para nosotros, serían inimaginables. Entre ellas, los crustáceos ocupan un lugar privilegiado como ingenieros silenciosos de la vida abisal. La presión en las profundidades abisales puede superar 1000 veces la de la superficie terrestre. Para soportarla, los crustáceos de las profundidades han abandonado muchas de las características que asociamos a sus parientes de aguas someras. Sus cuerpos, lejos de estar revestidos por duros caparazones, tienden a ser blandos, comprimibles, estructurados para ceder en lugar de romperse. Esta flexibilidad no es un defecto, es una necesidad vital. Un esqueleto demasiado rígido simplemente se quebraría bajo las toneladas de agua
que pesan sobre cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta adaptación es el cangrejo yeti, descubierto en las fuentes hidrotermales del Pacífico Sur. Esta criatura, de un blanco fantasmal y cubierta de sedosos filamentos en sus pinzas, cultiva colonias de bacterias quimiosintéticas en su cuerpo. No necesita luz solar ni fotosíntesis para sobrevivir. Vive del calor y de los minerales que emanan de las entrañas de la Tierra, alimentándose indirectamente de la energía química liberada en estos oasis efímeros del abismo. Más allá de su extraña dieta, su misma estructura corporal es una respuesta al entorno extremo. Sus tejidos están impregnados de compuestos estabilizadores que protegen las proteínas y las membranas celulares del aplastamiento molecular. Sustancias como el óxido de trimetilamina ayudan a equilibrar las fuerzas internas y externas, asegurando que la vida pueda persistir incluso bajo presiones que deformarían el acero. Otros crustáceos, como los isópodos gigantes del fondo oceánico, han llevado el gigantismo a niveles impresionantes. Estas criaturas, parientes lejanos de las cochinillas terrestres, pueden alcanzar tamaños de hasta medio metro de longitud. En un entorno donde la energía escasea, crecer más puede ser paradójicamente una ventaja. Un cuerpo grande almacena mejor la energía y puede sobrevivir más tiempo sin alimento. De hecho, algunos isópodos en cautiverio han demostrado la asombrosa capacidad de ayunar durante años, sin consecuencias fatales, reduciendo su metabolismo a niveles apenas perceptibles. En las fosas oceánicas más profundas, anfípodos supergigantes desafían aún más nuestras expectativas. Estos pequeños crustáceos, encontrados a profundidades superiores a los 7.000 metros, presentan cuerpos translúcidos y adaptaciones bioquímicas únicas que les permiten mantener su integridad celular en un ambiente donde el agua no solo los rodea, sino que amenaza con penetrar y deshacer sus estructuras más básicas. Pero no todo es triunfo en estas profundidades. El descubrimiento de partículas de microplástico en los organismos capturados a 6.000 metros de profundidad nos recuerda que incluso los hábitats más extremos no están a salvo del impacto humano. Los crustáceos de las profundidades, silenciosos testigos de los procesos geológicos y biológicos más antiguos, llevan ahora en su interior señales de una civilización que ni siquiera ha pisado sus dominios. Más allá de la ciencia, hay algo casi espiritual en la existencia de estos seres. Cada cangrejo yeti que cultiva su pequeña granja de bacterias en la penumbra, cada isópodo que reposa inmóvil en el lecho fangoso, cada anfípodo que navega en la noche perpetua, nos habla de una vida que se niega a ser derrotada por las condiciones más adversas. Nos enseñan que la persistencia no necesita grandeza visible, que la resistencia puede ser silenciosa y que la adaptación puede tomar formas que desafían incluso nuestras mejores imaginaciones. Mientras nosotros exploramos con máquinas y cámaras, ellos continúan su existencia milenaria, ajenos a nuestra admiración o preocupación. Son los verdaderos pioneros de la supervivencia extrema, guardianes de un mundo donde la presión aplasta, pero también moldea nuevas formas de vida. Así, en las honduras abisales, los crustáceos nos recuerdan que la vida, como el agua que los rodea, siempre encontrará un camino. En el vasto escenario de los océanos, donde cada criatura lucha por sobrevivir en un equilibrio frágil y cambiante, hay seres que han llevado la inteligencia y el trabajo en equipo a niveles sorprendentes. Entre todos los depredadores marinos, las orcas ocupan un lugar especial. Su capacidad para cazar de manera coordinada, casi estratégica, las sitúa en la cima de las redes tróficas y revela un grado de complejidad social que durante mucho tiempo se creyó exclusivo de algunos mamíferos terrestres. La orca, conocida científicamente como Orcinus orca,
Es en realidad el miembro más grande de la familia de los delfines. Aunque su apodo popular de ballena asesina puede sugerir violencia irracional, su verdadera fortaleza no reside en la brutalidad, sino en la precisión y la cooperación. Las orcas viven en grupos familiares estables, llamados manadas o pods, que pueden estar formados por varias generaciones de individuos. Dentro de estos grupos, la comunicación, la transmisión cultural y la organización social alcanzan niveles que rozan lo extraordinario. Uno de los ejemplos más impactantes de su caza coordinada se observa en los hielos de la Antártida. Allí, pequeños grupos de orcas han desarrollado una técnica que parece diseñada con la astucia de un estratega militar. Cuando una foca descansa plácidamente sobre un témpano, varias orcas se alinean en formación, nadando de forma sincronizada para generar una ola deliberada. Esta ola golpea el hielo, balanceándolo violentamente o incluso rompiéndolo, haciendo que la foca resbale y caiga al agua, donde rápidamente es capturada. Si la presa intenta refugiarse en otro fragmento de hielo, las orcas repiten el proceso, demostrando una paciencia y un cálculo impresionantes. Este comportamiento, lejos de ser un impulso instintivo aislado, requiere una coordinación precisa y una comunicación constante entre los miembros del grupo. Cada individuo conoce su rol en la maniobra, y la sincronía del movimiento sugiere la existencia de un lenguaje compartido, de señales invisibles que regulan la acción colectiva. En otras partes del mundo, las orcas despliegan estrategias igualmente asombrosas adaptadas a sus entornos y presas específicas. En las costas de la Patagonia argentina, algunas orcas han aprendido a vararse deliberadamente en la playa para capturar crías de lobos marinos. Es un acto de valentía extrema. Lanzarse hacia la orilla implica el riesgo real de quedar atrapadas fuera del agua. Sin embargo, estas orcas lo hacen con una precisión tal que, tras capturar a su presa, utilizan su poderosa musculatura para impulsarse de nuevo hacia el mar. Este comportamiento no es innato, es aprendido. Las madres enseñan a sus crías mediante la práctica, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. En las costas del Pacífico Norte, otros grupos de orcas se especializan en cazar bancos de arenques. Utilizan su cuerpo y su cola para agrupar a los peces en apretadas bolas. Luego lanzan coletazos precisos que aturden a varios peces a la vez, facilitando su captura. Aquí la cooperación no solo mejora la eficiencia de la caza, sino que también requiere una distribución justa de los alimentos, reforzando los lazos sociales dentro del grupo. Esta diversidad de técnicas de caza no es aleatoria. Cada población de orcas tiene sus propias tradiciones culturales, un fenómeno raramente observado en animales no humanos. Las orcas transmiten no solo habilidades de caza, sino también patrones de comunicación vocal, rutas migratorias y reglas de comportamiento social, formando verdaderas culturas marinas distintas entre sí. Más allá de su destreza como cazadoras, las orcas muestran signos de una vida emocional compleja. Se han documentado conductas de duelo, donde individuos permanecen junto a compañeros muertos durante días, empujándolos suavemente o emitiendo vocalizaciones lastimeras. También se observan juegos colectivos, donde saltan, chapotean y comparten objetos flotantes, no como parte de un ritual de caza o supervivencia, sino simplemente como expresión de alegría o vinculación social. Esta combinación de habilidades cognitivas, comunicación avanzada, aprendizaje social y emociones complejas posiciona a las orcas como uno de los seres más inteligentes del planeta. Y sin embargo, su mundo sigue siendo profundamente vulnerable. La contaminación acústica, la disminución de presas, el cambio climático y las actividades humanas representan amenazas crecientes para estos magníficos animales.
Contemplar a una manada de orcas cazando en perfecta armonía es asistir a una coreografía de vida orquestada por la inteligencia y el instinto cooperativo. En un mundo natural donde la competencia feroz suele dictar las reglas, las orcas nos recuerdan que, a veces, la colaboración, la transmisión del conocimiento y el trabajo en equipo son las estrategias más poderosas para sobrevivir y prosperar. En las praderas submarinas y arrecifes de los mares tropicales, entre algas danzantes y corales multicolores, habita una criatura diminuta que desafía las normas más arraigadas de la naturaleza. El caballito de mar, con su aspecto delicado y su movimiento pausado, esconde tras su apariencia frágil una de las estrategias reproductivas más sorprendentes del reino animal. En su mundo, es el macho quien lleva adelante el embarazo. Cuando una pareja de caballitos de mar decide unirse, el cortejo es un proceso elaborado, casi ritualístico. Durante varios días, macho y hembra realizan danzas sincronizadas, entrelazan sus colas, se saludan al amanecer y nadan juntos, sellando un vínculo que en muchas especies puede durar toda la temporada reproductiva, e incluso más allá. Esta conexión diaria no es simple exhibición. Es una preparación física y química que sincroniza sus ciclos internos para el momento culminante: la transferencia de los huevos. La hembra, a través de una estructura anatómica especial llamada ovipositor, deposita sus óvulos en la bolsa incubadora del macho. Esta bolsa, situada en el abdomen y abierta hacia el exterior, no es simplemente un espacio de carga pasiva. Funciona de manera análoga a un útero. Regula la salinidad interna, provee oxígeno, nutrientes y hormonas esenciales, y elimina los desechos metabólicos de los embriones en desarrollo. El macho no solo transporta los huevos, sino que participa activamente en su gestación. Durante este tiempo, que puede durar entre 2 y 5 semanas dependiendo de la especie y de la temperatura del agua, el caballito de mar macho experimenta cambios hormonales similares a los que en otros vertebrados acompañan la gestación de una hembra. Sus niveles de prolactina, una hormona asociada al cuidado parental, aumentan significativamente, preparando su cuerpo para nutrir a los futuros descendientes. Cuando el momento del parto llega, el proceso es tan exigente como cualquier alumbramiento. El macho sufre contracciones musculares intensas que expulsan a los diminutos caballitos de mar, uno tras otro, a veces en número de decenas o incluso cientos. Algunos partos pueden durar varias horas, y no es raro ver al padre exhausto tras la liberación de sus crías, que emergen al mundo completamente formadas, réplicas en miniatura de sus progenitores. La estrategia de invertir los roles reproductivos otorga ventajas específicas en el entorno competitivo del océano. Mientras el macho se encarga del embarazo, la hembra puede dedicar sus energías a producir un nuevo conjunto de óvulos, lo que permite a la pareja maximizar su rendimiento reproductivo en temporadas favorables. En algunas especies, apenas días después de dar a luz, el macho ya está listo para recibir una nueva carga de huevos. La existencia de esta inversión de roles también ha tenido implicaciones en la dinámica de pareja. A diferencia de muchas otras especies de peces, donde las uniones son efímeras o puramente reproductivas, los caballitos de mar muestran comportamientos de fidelidad notables. Algunas parejas permanecen juntas durante toda su vida, renovando su vínculo cada día a través de rituales de danza y contacto físico. Más allá de su peculiar reproducción, los caballitos de mar enfrentan desafíos enormes. Su lenta natación y su dependencia de hábitats específicos como los arrecifes de coral y las praderas de pastos marinos los hacen particularmente vulnerables a la destrucción de sus ecosistemas. Además, su belleza única
los ha convertido en objetivos del comercio de acuarios y de la medicina tradicional, factores que han llevado a muchas poblaciones al borde del colapso. A pesar de su tamaño modesto, los caballitos de mar son símbolo de resiliencia y de ternura en el océano. Cada cría que sale de la bolsa de su padre es una promesa frágil, enfrentando desde su primer instante un mundo lleno de peligros. Sin embargo, el caballito de mar, con su lentitud y su paciencia, ha sobrevivido durante millones de años, adaptándose sin prisa pero sin pausa a los cambios del océano. Contemplar a un macho en pleno parto, liberando diminutas vidas hacia el océano abierto, es presenciar un pequeño milagro natural. Una inversión de los roles tradicionales, una celebración de la diversidad de estrategias que la vida marina ha perfeccionado para asegurar su continuidad. En el caballito de mar, como en tantos otros rincones del océano, descubrimos que las reglas no son absolutas, que el cuidado, la dedicación y la paciencia pueden ser también atributos del Padre, y que en la danza eterna de la vida, cada especie encuentra su propio ritmo, su propia forma de trascender. Mientras en la superficie los ecosistemas luchan por sobrevivir a un ritmo frenético, en las entrañas del arrecife de coral, bajo un caleidoscopio de luces y colores, existe un fenómeno de cooperación que parece casi orquestado. Son las estaciones de limpieza submarinas, santuarios de paz donde el depredador y la presa, el grande y el pequeño, se encuentran bajo un mismo acuerdo tácito, la tregua necesaria para la supervivencia. En estas estaciones, pequeños peces conocidos como peces limpiadores, en especial el lábrido limpiador, Labroides dimidiatus, ofrecen un servicio esencial para la salud de sus visitantes. A simple vista, su función podría parecer sencilla: eliminar parásitos, piel muerta y restos de alimento de otros peces. Sin embargo, este intercambio va mucho más allá de una limpieza física. Es una danza de confianza, comunicación y recompensa que revela niveles de complejidad sorprendentes en la vida marina. Todo comienza con señales claras. Los peces limpiadores ejecutan movimientos ondulantes específicos, una especie de saludo que indica su disponibilidad para atender clientes. Grandes peces, desde meros colosales hasta majestuosas mantarrayas, responden al llamado aproximándose con movimientos deliberadamente suaves. Algunos adoptan posturas particulares, abriendo sus bocas y extendiendo sus branquias, invitando a los pequeños limpiadores a inspeccionarlos incluso en sus partes más vulnerables. Durante la limpieza, el pez limpiador se desliza ágilmente sobre la superficie del cliente, explorando cada rincón con movimientos rápidos pero delicados. Picotea los parásitos adheridos a las escamas, retira fragmentos de tejido muerto y, en ocasiones, extrae pequeños trozos de mucosidad protectora. Aquí surge una tensión silenciosa. La mucosidad, rica en nutrientes, es más apetecible para el limpiador que los parásitos, pero su exceso en la dieta podría romper la confianza entre las especies involucradas. Se ha observado que los peces clientes son conscientes de cuándo están siendo tratados de manera justa. Si el limpiador abusa y muerde demasiado mucosidad en lugar de parásitos, el pez cliente puede protestar con un espasmo repentino o alejarse bruscamente, terminando la sesión. Los limpiadores, a su vez, han aprendido a comportarse de manera más ética si otros peces clientes están observando. En presencia de una audiencia, ofrecen un servicio más honesto, sabiendo que su reputación influirá directamente en su éxito futuro. Este sistema de limpieza no es exclusivo de los peces. También existen camarones limpiadores, como Lismata amboinensis, que desempeñan un papel similar. Armados con pinzas minúsculas, estos camarones se atreven a entrar en las bocas abiertas de los peces
para extraer restos de comida y parásitos, confiando plenamente en que el cliente no cerrará sus mandíbulas. Una confianza construida a lo largo de millones de años de evolución cooperativa. La importancia ecológica de estas estaciones de limpieza es inmensa. Los peces limpiadores contribuyen a mantener la salud de las poblaciones de peces arrecifales, controlando infecciones parasitarias que podrían diezmar comunidades enteras. La ausencia de limpiadores ha demostrado causar un incremento significativo en los niveles de estrés y enfermedad de las especies clientes, afectando el equilibrio del ecosistema. Este delicado intercambio, en el que predadores y presas se convierten momentáneamente en aliados, nos habla de un aspecto fundamental de la vida marina: la necesidad de cooperación en un mundo competitivo. Donde la selección natural favorece habitualmente la agresión y la astucia, aquí vemos premiada la confianza, el servicio y la honestidad mutua. Las estaciones de limpieza son más que simples puntos de mantenimiento físico. Son puntos de encuentro biológico, escenarios de interacciones complejas donde se negocian pactos silenciosos, se refuerzan redes de relaciones y se teje la trama invisible que sostiene la diversidad marina. Al contemplar estas pequeñas escenas de colaboración, uno no puede evitar preguntarse cuántas otras formas de entendimiento profundo existen entre las criaturas que habitan los océanos. Cuántas alianzas, cuántas reglas tácitas, cuántos códigos de conducta han evolucionado, invisibles a nuestros ojos, pero fundamentales para la armonía de los mares. En el bullicioso teatro del arrecife, donde cada día es una lucha por la supervivencia, las estaciones de limpieza nos recuerdan que la vida, incluso en su forma más primitiva, reconoce el poder del cuidado mutuo. Bajo la superficie tranquila de los manglares y estuarios del Indo-Pacífico, donde las raíces sumergidas dibujan laberintos sombríos y las hojas caídas forman techos flotantes, vive un pequeño pez cuya estrategia de caza ha desconcertado a los científicos por generaciones. El pez arquero, conocido por su habilidad única de disparar chorros de agua con una precisión asombrosa, es un testimonio de cómo la vida puede moldear talentos increíbles en los ambientes más inesperados. A primera vista, el pez arquero no llama demasiado la atención. Su cuerpo alargado, de tonos plateados, se desliza entre las aguas turbias sin mayor ostentación. Sin embargo, basta observarlo en acción para comprender que estamos ante un maestro de la puntería. Con una puntería casi infalible, este pez dispara proyectiles de agua hacia presas situadas fuera del agua. Insectos, arácnidos e incluso pequeños lagartos que descansan desprevenidos sobre hojas o ramas. Para lograr este disparo, el pez arquero utiliza una adaptación anatómica asombrosa. Su lengua y el paladar forman un canal que funciona como un tubo de presión. Al cerrar súbitamente sus branquias, expulsa un potente chorro de agua a través de este canal, modulando la fuerza y el ángulo del disparo con una precisión que rivaliza con la mejor puntería humana. Pero su habilidad no se limita a disparar. El pez arquero debe superar una dificultad óptica que para muchos sería insalvable: la refracción de la luz en la interfase agua-aire. Desde la perspectiva del pez, la ubicación real del objetivo no coincide con su apariencia visual debido al cambio de medio. Sin embargo, el pez arquero ajusta sus cálculos de forma instintiva, corrigiendo el ángulo del disparo para acertar donde verdaderamente está la presa, no donde parece estar. Este acto, que requiere una comprensión implícita de las leyes de la física, no es innato en toda su complejidad. Los juveniles necesitan practicar y fallar repetidamente antes de perfeccionar su técnica. Con el tiempo y la experiencia, aprenden a calibrar sus disparos con una maestría que les permite alcanzar presas a distancias superiores a 1,5 metros. Una vez que el disparo impacta,
la presa cae al agua y el pez arquero se lanza rápidamente a recoger su recompensa antes de que otros competidores puedan intervenir. En ocasiones, si el primer disparo no resulta efectivo, el pez no se rinde. Puede lanzar una serie de disparos consecutivos, reajustando la potencia y la dirección, mostrando una flexibilidad adaptativa que subraya su sofisticación cognitiva. Algunos estudios recientes han demostrado que los peces arqueros no solo aprenden individualmente, sino que también muestran capacidad de distinguir entre diferentes tipos de presas, prefiriendo apuntar a aquellas que representan una mayor recompensa nutricional. Esta capacidad de tomar decisiones estratégicas complejas, basada en la experiencia y en el análisis del entorno, sugiere un nivel de procesamiento mental que va mucho más allá de lo que tradicionalmente atribuimos a los peces. En los hábitats donde viven, el pez arquero no es simplemente un cazador. Es un ingeniero del entorno, un manipulador del medio acuático. Su técnica redefine el límite natural entre el agua y el aire, extendiendo su dominio de caza más allá del medio líquido en el que reside. En cierto sentido, ha aprendido a atacar el mundo exterior, incorporándolo como una extensión de su territorio vital. Esta habilidad extraordinaria no solo refleja la increíble plasticidad evolutiva de los peces, sino que también plantea preguntas profundas sobre la conciencia animal. ¿Hasta qué punto estos seres comprenden el espacio tridimensional en el que se mueven? ¿Qué tipo de percepción deben poseer para ajustar dinámicamente un disparo en fracciones de segundo? Más allá de la ciencia, observar a un pez arquero disparar es una experiencia casi hipnótica. Un chorro de agua que cruza el aire con la fuerza de una pequeña bala, un insecto derribado con precisión quirúrgica, un depredador diminuto que, a pesar de su tamaño, domina el arte de manipular su mundo con elegancia y eficiencia. En la figura del pez arquero, el océano nos recuerda una vez más que el ingenio no siempre viene de la mano del tamaño o la fuerza, que en los lugares más humildes, bajo las copas verdes de los manglares, pueden surgir genios de la supervivencia, capaces de redefinir las reglas de su mundo gota a gota. En los rincones luminosos de los arrecifes tropicales, donde la vida florece en un caos ordenado de colores y formas, acecha un pequeño depredador cuyo poder desafía todas las expectativas. Se trata de la mantis marina, un crustáceo que ha perfeccionado una de las armas más formidables del reino animal. Un golpe tan rápido y potente que ni siquiera el cristal de un acuario es garantía de protección. A simple vista, la mantis marina podría pasar desapercibida. De tamaños modestos, con cuerpos alargados y caparazones de colores brillantes, parecen criaturas delicadas, casi decorativas. Pero su verdadero poder reside en sus apéndices raptoriales, diseñados no solo para capturar presas, sino para destruirlas con una fuerza sin parangón en su escala de tamaño. Las especies conocidas como mantis de tipo esgrimidor poseen apéndices en forma de lanza, afilados y veloces, ideales para ensartar peces. Pero son las mantis de tipo golpeador, como la famosa Odontodactylus scilarus, quienes han llevado el arte de la destrucción a su máxima expresión. Sus extremidades anteriores se han convertido en verdaderos martillos vivientes, capaces de propinar un puñetazo a velocidades superiores a 80 km por hora, liberando una fuerza devastadora en milisegundos. El golpe de una mantis marina no solo destruye físicamente su objetivo. Al moverse a tal velocidad, crea un fenómeno conocido como cavitación. El agua frente al golpe se vaporiza instantáneamente, formando una burbuja que colapsa en una microexplosión, liberando calor, luz y una segunda onda de choque casi tan letal como el primer impacto. Así, incluso si la presa evita el contacto directo,
La energía liberada por la implosión puede aturdirla o matarla. La estructura interna de sus apéndices es una obra maestra de ingeniería natural. Combinan una capa exterior dura y resistente con una arquitectura interna helicoidal que dispersa las fuerzas del impacto y evita que el apéndice se fracture, a pesar de soportar tensiones extremas repetidas. Los científicos, fascinados por esta adaptación, estudian hoy en día la estructura del brazo de la mantis marina en busca de inspiración para nuevos materiales en ingeniería humana. No es raro escuchar historias de acuarios rotos y de manos humanas heridas por un golpe mal calculado de una mantis marina. Estos crustáceos, pese a su tamaño reducido, poseen la potencia proporcional de un ser mitológico. Y no usan su fuerza únicamente para cazar. También luchan entre sí por el territorio o por pareja, en duelos relámpago que pocas veces dejan ilesos a ambos contendientes. La mantis marina no solo destaca por su fuerza física, también posee uno de los sistemas de visión más complejos conocidos, capaz de detectar la luz polarizada y distinguir matices de color que están completamente fuera del espectro humano. Cada uno de sus ojos funciona de manera semi-independiente y puede procesar información visual de formas que la ciencia apenas comienza a comprender. Este pequeño gladiador submarino representa una confluencia única de velocidad, fuerza, precisión y percepción avanzada. Cada golpe que lanza es el resultado de una evolución paciente, refinada durante millones de años, en un entorno donde ser más rápido y más contundente que el enemigo es la diferencia entre la vida y la muerte. Observar una mantis marina en acción es presenciar un acto de física extrema concentrado en una criatura de apenas unos centímetros de largo. Es recordar que en la naturaleza, la grandeza no siempre se mide en toneladas o metros. A veces, se mide en la capacidad de canalizar una fuerza inconmensurable en el instante exacto y con la precisión absoluta. En los arrecifes donde la vida bulle en todas las direcciones, la mantis marina se erige como una prueba viva de que la supervivencia puede ser, también, una cuestión de velocidad, de ingeniería perfecta y de golpes tan rápidos que ni siquiera el ojo humano alcanza a seguir. En las cálidas aguas del Atlántico occidental, entre praderas de algas verdes que se balancean suavemente bajo la luz filtrada del sol, habita una criatura tan extraña que parece surgida de un cruce imposible entre el mundo animal y el vegetal. Es la babosa de mar Elysia chlorotica, una pequeña maravilla biológica capaz de desafiar las fronteras que durante siglos hemos trazado entre los reinos de la vida. A diferencia de sus parientes más conocidos, esta babosa no se limita a desplazarse en busca de alimento de forma convencional. Ha perfeccionado una estrategia de supervivencia tan audaz como ingeniosa: robar los cloroplastos de las algas que consume y utilizarlos para realizar fotosíntesis, obteniendo energía directamente del sol como si fuera una planta. El proceso comienza cuando la joven Elysia chlorotica se alimenta de su alga favorita, Vaucheria litorea. Mientras perfora las células de la planta, en lugar de digerir por completo su contenido, la babosa incorpora selectivamente los cloroplastos a sus propios tejidos, integrándolos en las prolongaciones ramificadas que recorren su cuerpo. Estos cloroplastos, protegidos y alimentados por la babosa, continúan funcionando de manera activa, convirtiendo la luz solar en azúcares que la Elysia puede utilizar para sostener su metabolismo. Este fenómeno, conocido como cleptoplastia, no es simplemente un robo de organelos. Es una verdadera fusión funcional. Durante meses, incluso en ausencia total de alimento, una Elysia chlorotica cargada de cloroplastos puede sobrevivir únicamente mediante fotosíntesis, transformándose en una especie de híbrido viviente entre animal y planta.
Los mecanismos precisos que permiten este milagro biológico aún no se comprenden del todo. Se ha encontrado evidencia de que Elysia podría haber integrado genes de las algas en su propio ADN, a través de un proceso conocido como transferencia horizontal de genes. Esto permitiría a la babosa fabricar proteínas esenciales para el mantenimiento de los cloroplastos, prolongando su funcionalidad mucho más allá de lo que sería posible de otra forma. El aspecto físico de esta criatura refleja su extraordinaria vida interna. Su cuerpo, de un verde esmeralda brillante, se aplana en amplias extensiones foliares que aumentan la superficie de exposición a la luz solar. Cuando el sol es abundante, la babosa asciende a las capas superiores del agua, extendiendo su cuerpo como una hoja en miniatura, absorbiendo cada fotón disponible. Durante los periodos de menor luminosidad, se repliega en la sombra, ralentizando su metabolismo hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables. Más allá de su ingenio metabólico, Elysia chlorotica nos desafía a reconsiderar las divisiones que damos por sentadas en la biología. ¿Dónde termina un animal y comienza una planta? ¿Qué significa realmente ser uno u otro cuando una criatura puede combinar lo mejor de ambos mundos en un solo cuerpo? Esta babosa solar no está sola en su estrategia. Existen otras especies de sacoglosos, como Elysia crispata o Costasiella kuroshimae, conocidas popularmente como babosas Shaun el cordero, por su apariencia peculiar, que también realizan cleptoplastia. Sin embargo, ninguna lo hace con la eficiencia ni la duración de Elysia chlorotica, que puede mantener la fotosíntesis activa durante casi toda su vida adulta. En un mundo donde las fronteras entre los seres vivos son cada vez más desafiadas por descubrimientos como este, la babosa de mar que roba cloroplastos representa no solo una maravilla de adaptación evolutiva, sino también una invitación a pensar de forma más flexible sobre la vida misma. Cuando la luz acaricia las aguas poco profundas donde habita y su cuerpo verde brilla como una joya sumergida, Elysia chlorotica nos recuerda que, en la infinita creatividad de la naturaleza, ser animal, ser planta o ser ambos a la vez, son simplemente diferentes formas de celebrar la energía de la vida. En las regiones más oscuras del océano, más allá del alcance de la luz solar y de la vista humana, existen criaturas que han alimentado leyendas y temores desde tiempos inmemoriales. Entre ellas, pocas han capturado tanto la imaginación humana como los calamares gigantes y colosales, seres de proporciones casi míticas que durante siglos fueron considerados simples cuentos de marineros, exageraciones nacidas del miedo a lo desconocido. Hoy sabemos que el calamar gigante, perteneciente al género Architeuthis, y su pariente aún más enigmático, el calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, son reales. Verdaderas joyas de la evolución de los cefalópodos, testigos silenciosos de un mundo que apenas hemos comenzado a explorar. El calamar gigante puede alcanzar longitudes superiores a los 13 metros, incluyendo sus tentáculos, y posiblemente más en ejemplares aún no estudiados. Su cuerpo, musculoso y fusiforme, está diseñado para un equilibrio perfecto entre propulsión y sigilo. Sin embargo, su estructura, adaptada para la vida en aguas profundas, es extremadamente frágil fuera de su hábitat, lo que explica por qué durante tanto tiempo solo tuvimos constancia de ellos a través de cadáveres varados o fragmentos extraídos de los estómagos de cachalotes. Más impresionante aún es el calamar colosal. Aunque su longitud es menor que la del calamar gigante, su masa corporal es mucho mayor. Posee tentáculos robustos armados con ganchos giratorios capaces de aferrarse con violencia a sus presas. Su cuerpo no solo es más pesado, sino también más compacto,
adaptado para resistir la presión de las profundidades antárticas donde habita. Ambos gigantes son parte fundamental del ecosistema de aguas profundas. Sirven como presa principal de uno de los mayores depredadores marinos, el cachalote. Las cicatrices circulares observadas en la piel de estos cetáceos, resultado de batallas en la oscuridad, nos hablan de enfrentamientos épicos, de combates silenciosos en el corazón del océano entre dos de sus titanes más formidables. Pese a su tamaño colosal, los calamares gigantes y colosales no son cazadores voraces al estilo de un tiburón blanco. Se cree que adoptan una estrategia de emboscada, flotando en la penumbra y utilizando sus grandes ojos, los más grandes del reino animal, del tamaño de un balón de baloncesto, para detectar los mínimos destellos de bioluminiscencia emitidos por posibles presas. Su fisiología es igualmente asombrosa. La sangre de estos calamares utiliza hemocianina, un pigmento basado en cobre, para transportar oxígeno, funcionando eficientemente a bajas temperaturas. Sus cuerpos contienen altas concentraciones de amoníaco en sus tejidos, ayudándoles a mantener la flotabilidad en un entorno donde cada metro cúbico de agua se convierte en un desafío físico. Durante siglos, los marinos relataban historias de monstruos tentaculares capaces de hundir barcos enteros. Si bien hoy sabemos que tales encuentros eran exageraciones, la mera existencia de estos calamares de dimensiones descomunales confirma que el océano guarda verdades aún más fascinantes que los mitos. Nuestro conocimiento de ellos sigue siendo limitado. Cada avistamiento, cada captura accidental, cada imagen obtenida en las profundidades representa un triunfo científico, un pequeño destello de comprensión en el vasto misterio de su existencia. Las expediciones modernas, equipadas con submarinos no tripulados y cámaras especializadas, apenas han empezado a arañar la superficie de su mundo secreto. Contemplar un calamar gigante en su medio natural es asomarse al pasado profundo del planeta. Son vestigios vivientes de linajes antiguos, supervivientes de eras en las que monstruos aún más formidables dominaban los mares. En su existencia discreta y majestuosa, los calamares gigantes y colosales nos recuerdan que los océanos no solo son el hogar de la vida tal como la conocemos, sino también de formas de vida que desafían nuestra comprensión, que se mueven silenciosas más allá de nuestras fronteras de conocimiento, custodiando sus secretos en las profundidades eternas. En los océanos tropicales y templados, donde las corrientes cálidas arrastran vida en abundancia, surca las aguas un gigante sereno, una criatura cuya sola presencia impone respeto, pero cuya naturaleza pacífica desarma todo temor. El tiburón ballena, Rhincodon typus, es el pez más grande que ha habitado los mares, un verdadero coloso que, a pesar de su tamaño monumental, se alimenta de algunos de los organismos más diminutos del océano. Un tiburón ballena adulto puede alcanzar longitudes de hasta 18 metros, aunque se han reportado ejemplares aún mayores. Su cuerpo está cubierto por un patrón hipnótico de manchas y rayas claras sobre un fondo gris oscuro, un diseño único en cada individuo, como las huellas dactilares humanas. Este patrón, además de su belleza estética, sirve para que los científicos puedan identificar y seguir a los distintos ejemplares a lo largo de sus migraciones por los océanos del mundo. A pesar de pertenecer a la misma familia que los tiburones depredadores más temidos, el tiburón ballena se alimenta mediante un método mucho más delicado: la filtración. Nada lentamente con la boca abierta, absorbiendo enormes volúmenes de agua cargada de plancton, krill, pequeños peces y larvas. Dentro de su boca, estructuras filtrantes especiales separan el alimento del agua, que luego es expulsada a través de las branquias. Es un sistema eficiente que le permite extraer
suficiente energía para mantener su gigantesco cuerpo en movimiento constante. Su carácter apacible y su nado majestuoso han convertido al tiburón ballena en un icono de las aguas tropicales, un embajador inadvertido de la biodiversidad marina. En lugares como Ningaloo Reef en Australia, la isla de Holbox en México o Don Sol en Filipinas, estos tiburones se congregan estacionalmente en busca de alimento, permitiendo encuentros únicos con humanos, donde el respeto y la admiración mutua suelen ser la norma. Su vida, sin embargo, sigue envuelta en muchos misterios. No sabemos con exactitud cuánto tiempo pueden vivir, aunque estimaciones basadas en el crecimiento de los anillos de sus vértebras sugieren que pueden superar los 100 años. Tampoco comprendemos del todo sus rutas migratorias, que abarcan miles de kilómetros a través de mares abiertos, siguiendo señales invisibles de temperatura, corrientes y disponibilidad de alimento. La reproducción del tiburón ballena también sigue siendo un enigma. Se sabe que son ovovivíparos. Las crías se desarrollan dentro de huevos que eclosionan dentro del cuerpo de la madre antes del nacimiento. Sin embargo, los registros de tiburones ballena juveniles son extremadamente escasos, lo que sugiere que dan a luz en áreas remotas o en profundidades aún inaccesibles para nosotros. A pesar de su tamaño y fuerza, los tiburones ballena enfrentan numerosas amenazas. La pesca accidental, las colisiones con embarcaciones, la degradación de hábitats costeros y la contaminación marina han provocado un declive preocupante de sus poblaciones en varias regiones. Aunque hoy en día está catalogado como especie en peligro de extinción, las acciones de conservación todavía deben redoblarse si queremos asegurar el futuro de estos titanes tranquilos. Contemplar a un tiburón ballena deslizándose por el océano es presenciar una escena de majestuosidad pura. Cada movimiento es lento pero poderoso. Cada aletazo desplaza toneladas de agua con una gracia que desmiente su tamaño. No cazan, no huyen, simplemente avanzan, siguiendo rutas milenarias dictadas por instintos que nosotros apenas comenzamos a descifrar. En su tranquila existencia, el tiburón ballena representa una paradoja sublime, la combinación perfecta de fuerza monumental y absoluta paz. Una manifestación de la grandeza silenciosa del océano, un recordatorio flotante de que los gigantes verdaderos no necesitan imponerse a través del miedo, sino a través de la presencia. En los vibrantes arrecifes de coral, donde cada centímetro cuadrado de espacio y cada bocanada de alimento son disputados ferozmente, algunas especies han aprendido que, a veces, la mejor estrategia no es competir, sino aliarse. Entre las historias de cooperación más fascinantes del océano, destaca la del pez payaso y su inseparable compañera, la anémona de mar. Una relación simbiótica que, más allá de su encanto visual, es una compleja danza de dependencia mutua. El pez payaso, célebre por su llamativo colorido naranja y blanco y su nado inquieto, vive protegido entre los tentáculos urticantes de la anémona. Para cualquier otro pez pequeño, acercarse a una anémona sería un suicidio seguro. Sus tentáculos contienen células especializadas, los nematocistos, capaces de lanzar un veneno paralizante en una fracción de segundo. Pero el pez payaso, a través de una adaptación evolutiva extraordinaria, ha desarrollado una capa mucosa sobre su piel que le protege del veneno. Esta capa especial no solo evita el disparo de los nematocistos, sino que también permite al pez convivir íntimamente entre los tentáculos como si fuera una extensión de su propio hogar. La relación no es unidireccional. El pez payaso ofrece varios beneficios cruciales a su anfitriona. Su movimiento constante entre los tentáculos mejora la circulación del agua, ayudando a la anémona a respirar y a eliminar residuos.
Además, el pez defiende activamente a su protectora de peces mariposa y otros depredadores que podrían dañar sus delicados tentáculos. Al mismo tiempo, sus excrementos proporcionan nutrientes vitales para el crecimiento de la anémona, cerrando así un ciclo de cooperación casi perfecto. Pero esta alianza va aún más lejos. El pez payaso, al ser territorial y agresivo para su pequeño tamaño, actúa como una primera línea de defensa. Incluso frente a amenazas mucho mayores, se ha observado a estos diminutos peces enfrentarse a intrusos con valentía desproporcionada, alertando a su compañera de cualquier peligro inminente. En respuesta, la anémona ofrece un refugio impenetrable, envolviendo al pez payaso en su maraña de tentáculos protectores. El proceso de establecimiento de esta relación es delicado. Un pez payaso juvenil no puede lanzarse simplemente a los tentáculos de cualquier anémona. Debe seguir un ritual de acercamiento progresivo, tocando cuidadosamente los tentáculos con diferentes partes de su cuerpo para aclimatarse al veneno y permitir que su capa mucosa se adapte. Un error de cálculo puede resultar fatal, pero si el ritual tiene éxito, el vínculo puede durar toda la vida. A nivel reproductivo, la dinámica del pez payaso también es notable. Vive en grupos jerárquicos dominados por una hembra, la más grande y fuerte. Si esta hembra muere, el macho de mayor tamaño se transforma en hembra, y el siguiente macho en jerarquía asciende en rango. Esta flexibilidad sexual asegura la continuidad del grupo y maximiza las posibilidades de supervivencia, un mecanismo evolutivo tan sorprendente como efectivo. Más allá de su fama popular, alimentada por películas y documentales, la verdadera historia del pez payaso y la anémona es un recordatorio de que en el océano, como en la vida, las relaciones más exitosas no siempre se basan en la fuerza bruta, sino en el entendimiento mutuo y el apoyo recíproco. Mientras los corales palpitan con la luz cambiante del agua, el pez payaso y su anémona continúan su alianza silenciosa. Una danza perpetua de supervivencia y confianza, tejida entre tentáculos urticantes y cuerpos vibrantes, en un pacto tácito que ha resistido millones de años de cambios y desafíos. En los fondos arenosos de los arrecifes tropicales, donde la visibilidad puede reducirse a unos pocos centímetros y los depredadores acechan desde cada sombra, la cooperación no es una opción, es una necesidad vital. Allí dos especies tan distintas como un pequeño pez gobio y un camarón pistolero han forjado una alianza que combina visión, fuerza y astucia en una asociación que a simple vista parecería improbable. El camarón pistolero, también conocido como camarón chasquidor, es un maestro de la construcción. Utiliza sus pinzas y su habilidad incansable para excavar galerías complejas bajo la arena, creando túneles y cámaras que ofrecen refugio ante la amenaza constante de ser devorados. Sin embargo, a pesar de su destreza excavadora, el camarón tiene un problema crucial. Su vista es extremadamente pobre. En el mundo submarino, donde un depredador puede acercarse en un abrir y cerrar de ojos, esta limitación podría ser una sentencia de muerte. Ahí entra en escena el gobio. Este pequeño pez posee una vista aguda y una capacidad de reacción rápida que lo convierten en el centinela perfecto. A cambio de un hogar seguro en las madrigueras que el camarón construye, el gobio ofrece su vigilancia constante. Mientras el camarón trabaja o descansa, el gobio permanece alerta, escaneando el entorno en busca del más mínimo movimiento sospechoso. La comunicación entre ambos es exquisitamente afinada. El camarón mantiene una de sus largas antenas en contacto permanente con el cuerpo del gobio, como si sostuviera un cable de seguridad invisible.
Si el gobio detecta una amenaza, realiza movimientos bruscos de su cuerpo o da un aletazo característico, transmitiendo la alerta al camarón a través de la vibración. Ante esta señal, ambos se retiran velozmente al interior del refugio, desapareciendo de la vista del depredador en cuestión de segundos. Lo fascinante es que esta cooperación no es ciega ni automática. Cada especie mantiene su rol de forma activa, eligiendo cuándo colaborar y cuándo actuar de forma independiente. Si el gobio abandona el refugio por mucho tiempo, el camarón se vuelve nervioso, reduce su actividad y tiende a cerrar la entrada de la madriguera. Si el gobio permanece, el camarón se siente seguro para continuar expandiendo su hogar. Este tipo de mutualismo ha evolucionado de manera independiente en varias regiones del mundo, demostrando su eficacia como estrategia de supervivencia. Se han documentado más de 60 especies de gobios asociadas a diferentes tipos de camarones pistoleros, formando parejas altamente especializadas que, en muchos casos, no sobreviven bien en ausencia de su compañero natural. El camarón pistolero, además, posee otra habilidad sorprendente. Su pinza asimétrica puede producir un chasquido tan potente que genera una burbuja de cavitación, similar al golpe de la mantis marina, aunque en una escala mucho menor. Este chasquido, que puede superar los 200 decibelios, se utiliza tanto para aturdir presas como para ahuyentar posibles amenazas. La alianza con el gobio, sin embargo, reduce la necesidad de recurrir a esta arma peligrosa, permitiendo que ambos se concentren en mantener la madriguera y asegurar su supervivencia. Más allá de su utilidad inmediata, esta colaboración representa una lección sobre la evolución de la confianza entre especies diferentes. No hay contratos ni promesas explícitas en el océano, solo la necesidad de adaptarse, de encontrar socios confiables en un mundo donde la desconfianza suele ser la norma. Ver a un gobio vigilante sobresaliendo apenas de una madriguera mientras su camarón compañero trabaja incansablemente a su lado es asistir a una escena de perfecta simbiosis. Un recordatorio de que incluso entre las criaturas más pequeñas, la colaboración puede ser una fuerza imparable, capaz de construir refugios en la arena y de sostener vidas en la incesante batalla por la supervivencia. A lo largo de este viaje submarino, hemos explorado algunas de las criaturas más extraordinarias que habitan los océanos, desde el pulpo mimético, que engaña a sus enemigos cambiando de forma, hasta los calamares gigantes que flotan como sombras en las profundidades. Cada historia nos ha recordado la infinita creatividad de la vida bajo el agua. Descubrimos cómo la juventud eterna del axolotl marino y la habilidad imponente del pez luna para alcanzar tamaños colosales son solo pequeños reflejos de la adaptabilidad que reina en los mares. Nos adentramos en el mundo de la oscuridad abisal, donde peces como el rape cazan en las tinieblas, tiburones de Groenlandia atraviesan los siglos y crustáceos moldean su cuerpo para resistir presiones que aplastarían el acero. Vimos cómo las orcas diseñan estrategias de caza elaboradas, cómo el caballito de mar desafía los roles reproductivos tradicionales y cómo pequeñas alianzas como las de los peces limpiadores o los gobios con camarones pistoleros revelan la profunda inteligencia oculta en las relaciones marinas. Nos maravillamos ante la puntería letal del pez arquero, la fuerza devastadora de la mantis marina y la increíble astucia de la babosa que realiza fotosíntesis robando cloroplastos. Seguimos la estela majestuosa de gigantes como el tiburón ballena y comprendimos que, más allá de su tamaño, su grandeza radica en su pacífica existencia. Cada criatura, cada estrategia, cada adaptación ha sido un recordatorio de que el océano no es solo un paisaje de agua interminable, sino un universo dinámico, antiguo
y profundamente interconectado. La vida marina, en su infinita variedad, nos enseña que la supervivencia puede tomar formas hermosas, ingeniosas, feroces o silenciosas, pero siempre, invariablemente, maravillosas. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.